Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se le apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se le apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros dos discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de la tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a la tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Seguimos celebrando esta semana de Pascua, este viernes de Pascua, pero también este viernes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Y qué bello pasaje bíblico nos ha tocado escuchar el día de hoy, pues es la tercera aparición que Jesús hace con sus discípulos. Pedro se disponía a pescar. Era su oficio y fue de la manera en la cual conoció a Jesús. Recordemos que cuando Jesús llama a Pedro y a su hermano Andrés, ellos se encontraban pescando. Habían pasado toda la noche y no habían pescado nada. Y cuando Jesús se presenta ante ellos y les dice: ¿han pescado algo?, responden que no. Pero cuando Jesús les da la orden que echen la red hacia la derecha y encontrarán peces, en un primer momento Pedro se siente incluso hasta ofendido. ¿Cómo un forastero va a venir a enseñarme a mí cómo pescar si yo es algo que hago desde chiquillo? Sin embargo, renegando, tal vez, echa la red a la derecha y consigue una pesca enorme, que incluso otras barcas que se encontraban cerca fueron a ayudarles porque estaba por reventar la red. Y Jesús elige esta misma manera para presentarse a los discípulos. Ellos están en la noche, en la oscuridad, cuando Jesús
llega junto al lago de Tiberíades y se les apareció. Y les hace esta misma pregunta. Y aunque hace esa pregunta, ellos en un primer momento no comprenden. Pero pasa algo muy interesante. El discípulo amado, Juan, reconoce a Jesús. Cuando Jesús les dice, ¿han pescado algo? Ellos le contestan que no. Les dice lo mismo que cuando conoció a Pedro: echen la red a la derecha y encontrarán pescados. Y Juan le dice a Pedro: es el Señor. En cuanto Pedro escucha, es el Señor, se avienta al mar. Algo muy diferente en aquel momento en que habían culminado con la multiplicación de los panes, que Jesús les hizo: voy a orar, adelántense en el camino y yo lo seguiré más tarde. Y cuando Jesús se presenta ante ellos, que estaba la tormenta, que el agua golpeaba contra la barca de un lado y de otro, y cuando ven a Jesús piensan que es un fantasma. Sin embargo, cuando Jesús les dice: no teman, soy yo, Pedro le dice: Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua y ir hacia ti. Y Jesús le dice: ven. Pero Pedro duda al pisar el agua, duda, titubea y siente que se va a hundir. Señor, sálvame porque me hundo. Y Jesús lo toma del brazo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy pasa lo contrario del Evangelio. Al escuchar Pedro, es el Señor, salta de gozo, salta de alegría y camina sobre el agua. Ese hombre temeroso, ese hombre que negó a Jesús 3 veces por miedo, Jesús lo ha renovado y se ha convertido en un hombre valiente, que ya no tiene miedo de predicar la palabra de Dios, porque Jesús ya lo ha sanado cuando tuvo ese encuentro íntimo con él y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó Jesús a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Estaba haciendo una cirugía a corazón abierto y Pedro no se daba cuenta, pero se rinde ante el Señor: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Pues bien, ese hombre nuevo ha renacido en Pedro. Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuida de mi rebaño, apacienta mis ovejas. Ya te he enseñado el camino. Los discípulos de Jesús echan la red a la derecha, consiguen una gran cosecha, 153 pescados. Se disponen a compartir el pan, donde Jesús parte el pan. Y con esto nos vuelve a recordar Jesús el sacramento de la Eucaristía, el regalo de la Eucaristía, donde Cristo se da a nosotros para que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre. Los discípulos ya no le preguntaron: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Y nosotros en ocasiones también podemos titubear, también podemos dudar, pero es Jesús quien sale al encuentro y nos dice a cada uno de nosotros: no temas, soy yo. Y también
también nosotros, como el discípulo amado, debemos de pregonar a los cuatro vientos: es el Señor. Es el Señor el que viene a restaurarnos. Es el Señor que viene a salvarnos. Es el Señor el que viene a liberarnos de la opresión, de la angustia, de cualquier situación que estés pasando. Es Cristo quien camina a tu lado. Pidamos en este día, mi querido hermano, que también nosotros, como Pedro, saltemos de gozo al agua. Por más fuertes que estén los vientos, por más turbulento que esté el mar, por más fuerte que esté la dificultad, por más dura que sea la prueba, saltemos y vayamos al encuentro del Señor, porque solamente en Él encontraremos descanso, solamente en Él encontraremos la calma. Y ojo, la calma y la paz que Cristo puede darnos no significa la ausencia de problemas, no significa la ausencia de dificultades, no significa que vamos a tener una vida en tranquilidad. Significa que tenemos a Dios en nuestra vida, que le podemos decir ese problema, que tenemos un Dios más grande que cualquier problema, que cualquier dificultad y que cualquier prueba. Y que entonces sí podamos decir como Filipenses 4:13: todo lo pongo en aquel que me conforta. Que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien.